Muy buenas tardes, estimados auditores. Una vez más en nuestro programa Revelando, del día lunes a nuestras 18 horas, como siempre. Nuestro programa Revelando, recordemos que es auspiciado por ASOFAR, Asociación de Oficiales del Armada en Retiro, y se transmite todos los días en este horario para beneficio de nuestros auditores en la radio Portales 89.5 FM, 840 AM. Esta semana, como todas las semanas, tenemos la idea de tratarles de tener una entrevista entretenida. Y esta vez, producto de lo que se avecina, la contingencia política que viene, le vamos a presentar a un constituyente. Si ustedes recordarán, la semana pasada, cuando estuvimos en la entrevista con el padre Enrique Opaso, él mismo fue el primero en lanzarlo al aire. Dijo que su candidato constituyente esta vez era Juan Pablo Rodríguez. Él no había podido ser por otras razones, pero que él tenía mucha confianza en un joven abogado, quien ya ha estado en nuestra radio anteriormente, abogado, director ejecutivo de la Fundación Piensa, profesor de Derecho en la Universidad Católica y hasta hace 2 semanas atrás, columnista permanente, Mercurio del Paraíso en Santiago. Te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa, Juan Pablo. ¿Cómo estás esta tarde? Hola María Eugenia, qué gusto estar acá. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Feliz de poder estar acá una vez más contigo y con los auditores. Sí, y esta vez, a diferencia de otras veces que hemos presentado como un director ejecutivo de la Fundación Piensa, te vamos a presentar como el nuevo constituyente que queremos lanzar en lo personal y por supuesto mucha gente que nos conoce, como constituyente por la Quinta Región. Debemos contar que Juan Pablo es un joven abogado de 31 años que trabajó durante 7 años como director ejecutivo de la Fundación Piensa. Juan Pablo, cuéntanos un poco quién eres tú para que la gente te conozca. Gracias María Eugenia. Mira, yo soy, bueno, tú lo decías, soy de profesión abogado, nací hace 31 años en Viña, he hecho toda mi vida, entre Viña y Valparaíso. Fui, de chico presidente del centro de alumnos del colegio para el 2006, el año de los pingüinos. Luego, pudiendo elegir irme a estudiar a Santiago, me quedé acá en mi región para aprender, para aportar. Estudié Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí me tocó ser dirigente para el año 2011, el año de las movilizaciones estudiantiles, donde fui quizá el principal opositor a una toma muy extendida de la universidad que hubo por 5 meses, ahí defendiendo el derecho de mis compañeros a estudiar y a manifestarse pacíficamente. Luego, recién egresado, me invitaron a fundar Piensa, que es un centro de estudio regional, el primer centro de estudio regional e independiente de Chile, que partió hace 7 años, el 2013, que tiene por propósito tratar de contribuir a elevar el debate público regional y hacer propuestas que mejoren la calidad de vida en nuestra región, en materia de vivienda, salud, pensiones, transporte público, en fin. Hace 4 años soy director ejecutivo de Piensa, y actualmente, como tú decías, y desde la fundación y también desde un grupo de personas que me lo han ido pidiendo, decidimos emprender esta aventura de ser candidato a la Convención Constitucional en un minuto y en un momento tan histórico para nuestro país. Tengo 31 años, como decía, voy como independiente en la lista de Chile Vamos, y me he dedicado siempre a cuestiones, ayudante de Derecho Constitucional. Hoy día hago clases en la Católica de políticas públicas y tengo el afán, de poder, ojalá, tener la oportunidad de representar a mi región de Valparaíso en esta discusión histórica. Sí, realmente histórica, Juan Pablo, porque sabemos que hay un exceso, de candidatos a la constituyente. En el camino ciertamente se irán quedando muchos, pero también la competencia va a ser dura. ¿Por qué decides tú además ser constituyente? ¿Qué te motiva? ¿Te motiva la región? ¿Te motiva la gente joven? ¿Te motiva la opción de un cambio a la Constitución, de una transformación? ¿Cuál es la motivación tuya para ser constituyente? María Eugenia, yo sueño con un país, con un Chile en donde el lugar en el que tú naces no defina completamente todos los aspectos de tu vida. Que si a ti te toca nacer en un hogar más pobre o más rico, eso no sea tan determinante respecto de cuáles van a ser tus posibilidades de éxito. Que haber nacido en Santiago o haber nacido en regiones tampoco sea tan determinante respecto de cuál es el acceso a distintos bienes y servicios, ¿no?
Creo que en Chile las decisiones más relevantes se toman muy lamentablemente en torno a 3, 4, 5 manzanas de Santiago, entre ex compañeros de los mismos colegios, de las mismas universidades. En definitiva, yo creo que nuestro país es en extremo también centralista, ¿no? Vemos que quienes toman las decisiones son más o menos parecidos, son todos amigos, son esto que se dice los mismos de siempre. Y el poder está muy concentrado. El debate constitucional, y también para transmitirlo a la gente, es fundamentalmente un debate en torno a la concentración del poder, ¿no? Cómo distribuimos nosotros mejor el poder. Y creo yo que si queremos tener mejores soluciones a los problemas públicos que nos afectan, tenemos que tratar de acercar la toma de decisiones a las personas. Y creo yo, María Eugenia, que en esto la región de Valparaíso tiene un rol protagónico que cumplir. Nosotros tenemos que ser protagonistas. Creo sinceramente que de nosotros depende, de Valparaíso, que no sea Santiago el que redacte la nueva Constitución. Nuestra región es tributaria, es heredera de una historia que es gloriosa. En algún minuto todo en Chile nacía en Valparaíso. El primer colegio privado, el primer equipo de fútbol, el diario más antiguo de Hispanoamérica, el primer tendido eléctrico, la primera cámara de comercio de Sudamérica. Y en algún minuto quizás eso dejó de ser un poquito así. Creo yo que nuestra región tiene que ser, por así decirlo, respetuosa de su historia, está llamada a jugar un rol central. Somos los únicos que les podemos hacer contrapeso a Santiago y por lo tanto mi sueño es de alguna manera tratar de representar a esta región, en la que yo me he criado y he vivido mis 31 años, y que esta región pueda tener ese rol protagónico que está llamado a cumplir, de modo tal de poder tratar de transitar hacia un país cuyo poder esté más desconcentrado y en donde podamos avanzar, por una parte, en mayor igualdad de oportunidades y que el lugar de nuestro nacimiento no defina quiénes vamos a ser por la vida, y por otra parte, creo que tenemos que tratar de impulsar una nueva política, ¿no? Una nueva política en el sentido de una política que tenga nuevos estilos, nuevas formas, nuevas caras, que exista renovación, que haya más generosidad. Pero no basta, María Eugenia, con que la política sea nueva, ¿no? Hay muchos que dicen la nueva política. Esta política tiene que ser buena en el sentido de poner en el centro los anhelos de las personas y no las prioridades de los políticos. En el centro las cuestiones que le afectan de verdad en la calidad de vida de las personas, salud, vivienda, pensiones, seguridad. Si la política es nueva, con nuevos estilos, nuevas formas y de renovación, si es buena en el sentido que pone en el centro los anhelos reales de las personas, creo que podemos construir una constitución que sea mejor, la mejor constitución. Yo no quiero refundar Chile, creo que hay instituciones que son muy relevantes y nuestro país tiene una historia que también hay que respetar, pero por de pronto que podemos mejorar las cosas. Sí, yo creo que ahí hay un buen punto, Juan Pablo. Mucho habla de refundar Chile, la casa común de todo, etcétera, que se acabe de frentón esta constitución. Yo creo que hay que transformar ciertas cosas, porque la verdad es que hay cosas que estarían bien, pero hay cosas que, tal como dices tú, merecen, digamos, tomar las decisiones en las regiones, merecen mayor descentralización, etcétera. ¿Qué apoyo recibiste cuando tú presentaste esta opción a la Fundación Piensa? Porque lo que tú estás diciendo es muy interesante y creo que es importante para nuestro público que sepa que Juan Pablo no pretende votar esta constitución, pretende mejorar los puntos que no están correctamente planteados para que Chile siga siendo un país siga siendo más regionalista y no tan centralista. ¿Qué opinión, qué apoyo recibiste de la Fundación Piensa y cómo piensas hacer esta carrera? Porque estamos contra el tiempo, de aquí al 11 de abril no queda nada, hay mucho constituyente, como dijimos anteriormente, de toda índole, jóvenes abogados, idealistas, actores, etcétera, gente nueva, digamos, y esto es como un afán republicano que le bajó a todo el mundo de la noche a la mañana. Entonces tú tienes que presentar, aparte esta cara distinta, ¿no es cierto? ¿Qué ideas vas a proponer a cuando la gente te escuche aquí, tanto en la radio, en los medios escritos, en las redes sociales? ¿Qué pretendes tú enfatizar? ¿Cómo lo pretendes hacer? ¿A través de qué medio? Perfecto, Eugenia. Diría como tres cosas respecto a eso. Respecto a lo primero y el mérito no de la Constitución. Yo creo que Chile está hoy día sumido en una crisis, evidentemente, que yo diría que es una crisis triple. Es una crisis institucional, es una crisis económica y es una crisis social. Es institucional porque nadie confía en nadie. Nosotros hacemos encuestas, piensa, y la verdad que nadie confía en nadie, mucho menos en las autoridades. Estamos envueltos en una crisis económica que ha sido intensificada por el coronavirus y que le ha pegado
como siempre, como le pegan todas las crisis, a quienes son más necesitados o a nuestra clase media. Estamos también en una crisis económica y estamos en una crisis social por ausencia de valores compartidos, ¿no? Yo creo que ahí hay algo de una crisis de la institución familiar, hay algo de una crisis de nuestra educación más temprana, en donde pareciera ser que los chilenos hemos perdido un poquito estos valores comunes o valores compartidos. Yo creo que sin, digamos, exacerbar las expectativas respecto a la Constitución, que yo creo, y ya voy hacia allá, que hay que pedirle, digamos, no hay que pedirle veras al olmo y hay que regular las expectativas respecto de muchas cosas, porque la Constitución, digamos, no es una cartita del visito pascuero, una receta mágica que nos va a solucionar todos los problemas, pero sí puede solucionar algunos de nuestros problemas. Yo creo que sí puede ser un elemento para comenzar a salir de esta crisis, ¿no? Porque los chilenos, bueno, decidimos para salir de esta crisis darnos una nueva Constitución, y yo creo que ahí la pregunta que tenemos que tratar de responder es, bueno, ¿quiénes van a redactar esta Constitución para salir de esta crisis? Claro, ¿La van a redactar los mismos de siempre? Yo creo que no. Que se requiere una nueva política, una buena política que nos permita dar una mejor Constitución. Creo yo que estamos frente a un riesgo grande, María Eugenia, que es el populismo. Y creo que acá tenemos dos alternativas como Chile. Tratar de relegitimar nuestras instituciones, que vuelva la paz social, y eso creo que el camino puede ser la redacción de una nueva Constitución, pero si no relegitimamos a las instituciones a través de este camino que nos hemos dado, la alternativa es el populismo, ¿no? Y los políticos van a querer conectar directamente con la ciudadanía, con discursos emocionales y demagógicos que van a llevarnos por un despeñadero, ¿no? Efectivamente. Eso yo diría como respecto a qué puede ser una Constitución en principio. Ojalá ser un camino para salir de esta crisis. Respecto a la Fundación Piensa, este es un proyecto, el mío colectivo, ¿no? La Fundación Piensa, por así decirlo, quiere llevar su visión a la Constitución. Pues esto fue una decisión de nuestro directorio, de nuestra asamblea de fundadores, del equipo de trabajo, y por lo tanto yo acá tengo por de pronto la camiseta de Piensa, ¿no? Tengo la camiseta de mis ideas, tengo la camiseta de las ideas del pacto en el que voy, pero por de pronto también las de la Fundación Piensa. Y en eso, como tú bien decías, uno de los elementos centrales para nosotros es la descentralización. No el único, ya podemos entrar en otros, pero por de pronto alguno es la descentralización. Chile es un país en extremo centralizado, no es que seamos un poquito, no, somos en extremo centralizados. Y eso nos juega mucho en contra. ¿Cómo? Siempre, eso juega mucho en contra siempre. Eso juega muy en contra. Juega muy en contra. Mira, solo un datito. En Chile, de la torta del gasto público, lo que se decide a nivel subnacional, lo que se decide en regiones y en los municipios, es en torno al 13-14%. Y lo mismo si uno nos compara con los países unitarios de la OECD, no con todos, porque ahí sería aún más la diferencia, ahí es en torno al 30%, ¿no? Esa diferencia la diferencia, tremenda diferencia. Es tremenda. Y eso, claro, son números, pero en lo concreto, ¿qué es lo que pasa? Lo que termina pasando, que quienes toman las decisiones están muy lejos de los problemas, entonces toman malas decisiones. Es eso. Entonces, en la medida que uno acerque la toma de decisiones a las personas, como el decisor va a estar más cerca del problema, es más probable que tome una mejor decisión, por una parte, y por otro lado, las personas de las regiones, de los barrios, de las ciudades, también se sienten más involucrados en la cosa pública, por lo tanto se preocupan más, porque ve que quien toma la decisión está más cerca. Entonces, avanzar en descentralizar el poder es muy relevante. Eso como segunda cosa, piensa, descentralización, pero evidentemente que no solo descentralización, y acá yo estoy muy de acuerdo contigo, María Eugenia, en el sentido de que yo no quiero refundar Chile, en ningún caso. Me parece que el extendido activo ciudadano que se mostró hace algún año y durante varias manifestaciones hacia la clase política tenía poco que ver, la verdad, con la reacción o no de una nueva Constitución. Eso fue una forma de canalizar institucionalmente un descontento, pero la gente no salía a las calles con carteles "queremos una nueva Constitución". La gente fundamentalmente hacía referencia a lo precario de nuestro sistema de pensiones, a la mala calidad de la educación, la salud, a la existencia de un trato, digamos, poco igualitario entre las personas, ¿no? A los abusos tanto del Estado como de algunos empresarios. Entonces, yo creo que la política tiene que tratar de centrarse en eso, ¿no? Y por de pronto que la Constitución tiene un rol relevante ahí, pero y acá quiero regular las expectativas. Lo que hace la Constitución es fundamentalmente limitar el poder del Estado, es reconocer nuestros derechos fundamentales y es establecer un diseño institucional que permita la deliberación democrática. Pero los énfasis de las distintas políticas públicas, hacia dónde tenemos que ir, eso es propio de la deliberación democrática, la disputa se da en los programas de gobierno, nosotros iremos eligiendo presidentes según las distintas épocas, según lo que queramos, parlamentarios según lo que queramos, pero no podemos pretender dejar a fuego en la Constitución y solucionar en esta discusión constitucional absolutamente todas las divergencias que tenemos como país, porque uno, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, y porque dos,
que va a impedir después la deliberación democrática. Bueno, la Juan Constitución Pablo, está en otro nivel. La Constitución tiene que ser acuerdos relativamente transversales que permitan que con posterioridad los gobiernos se disputen las elecciones y ofrezcan a la ciudadanía distintos programas de gobierno y nosotros elegiremos. Pero creo que hay que resistir a la tentación de dejar como el modelo de desarrollo que cada uno quiere a juego en la Constitución. No. Y además que se exige la regla de los 2/3, por lo tanto aquello materialmente va a ser imposible, María Eugenia. Juan Pablo, pero hay una pregunta. Nosotros estamos apostando por ti como un candidato seguro a la constituyente. Ya, sales elegido. ¿Cuál es la...? Porque dentro, digamos, cuando lleguen hasta este grupo que va a trabajar en Santiago, etcétera, etcétera, ustedes tendrán que mucho trabajo. Sí. Pero ¿cómo se pretende hacer si hay tanta violencia transversal en Chile? Porque de repente capaz que empiezan a funar a los constituyentes, sigan funando, entonces ustedes, ¿cómo hacen para frenar esta violencia en forma transversal en Chile? ¿Qué hacen como políticos para frenar esto? Porque los políticos actuales no han logrado, digamos, en el Parlamento tener una ley común para frenar la violencia en Chile. Esto es una evidencia de todos los días y cada día más dramático. Ya se ve no solo en un aspecto, en el narcotráfico, etcétera, se ven todos los asesinatos mansalva, los portonazos, los robos, etcétera. ¿Cómo se hace para darle fuerza a la autoridad? ¿Cómo se hace? Porque si no se le da fuerza antes de ir a la constituyente, durante la constituyente va a ser una hoguera de grillos, de gatos, va a ser tremenda la pelea. Y tienen que ponerse de acuerdo en las reglas y tienen que ponerse en cómo se va a jugar el juego. O sea, van a redactar el juego de los próximos 40 o 50 años en Chile. Juan Pablo, eso viene muy difícil. Muy difícil. Yo estoy muy de acuerdo, María Eugenia. Yo creo, voy más allá. Yo creo que el principal problema que tiene Chile y desafío es lo que tiene que ver con la violencia, con el orden público y con la cultura de la funa y la violencia política. Pero claro. La base de la democracia de un Estado de Derecho es la existencia de paz que la asegura el Estado, la paz, digamos, el orden público, la tranquilidad para poder tener derecho a vivir en paz y que nadie te, pegue, escupa o insulte por pensar distinto, y también que, nadie tiene el derecho a infringir los derechos de los otros a través de manifestaciones que tienen que ver con coacción física, digamos, con fuerza física respecto a las personas. Por lo tanto, si nosotros no solucionamos ese problema de base, estamos, hasta la coronilla, digamos. Pero, no Juan vamos Pablo, a tener ninguna posibilidad de salir de nada. Pero eso debería solucionarse antes, ¿no crees tú? ¿Cómo solucionarse? Estoy de acuerdo, mira. Yo creo que son varias, estos multicausales son varias las soluciones. Lo primero que me gustaría transmitir, y yo creo que tiene mucho que ver también con el carácter de cada una de las personas. Y yo también le transmito a los auditores y a quien le pueda hacer sentido mi candidatura, como primer compromiso, que yo no pretendo amilanarme respecto de ningún tipo de violencia. Yo creo que muchas veces tenemos lamentablemente políticos relativamente cobardes que se amilanan respecto de la violencia y que votan no según sus propias convicciones o según el mandato que le dieron sus electores, sino que votan en razón de lo que dice Twitter, lo que dicen las encuestas o lo que lo presiona en la calle. Yo mi primer compromiso es transmitirles que yo voy contando mis ideas en el tiempo corto que tenemos y breve de aquí al 11 de abril y le transmito a mis potenciales votantes que una primera cosa, yo no pretendo amilanarme respecto de nada, y estoy dispuesto a disputar y defender nuestra libertad, nuestra democracia, sin amilanarme respecto de la violencia, ¿no? Eso como una primera cosa. Una segunda cosa, yo creo que el gobierno tiene un desafío gigante, ¿no? Y el gobierno tiene que hacer respetar el orden público, que es su primer mandato, ¿no? Pero no ha tenido el coraje, Juan Pablo, no ha tenido el coraje de hacerlo. ¿Qué está esperando? No nos queda nada. Yo soy crítico respecto de cómo lo ha hecho el gobierno en lo que tiene que ver con el resguardo del orden público. Soy muy, muy crítico. Creo que como decía, la base de la democracia tiene que ver con eso, y el gobierno lamentablemente a veces no ha ejercido las facultades constitucionales que tiene para poder resguardar el orden público. Ahora bien, también creo que el ambiente polarizado que ha sido promovido fundamentalmente desde el Frente Amplio y que tiene una lógica de dividir el mundo entre buenos y malos, ¿no? Están ellos que son como unos ángeles que hacen propuestas para avanzar en justicia social y mejorar las cosas, y por otra parte están los demonios, ¿no? Que defienden intereses de los grandes grupos empresariales y están condenados a defender un orden social destinado al fracaso, ¿no? Esa caricatura que se arma y el nuevo sistema electoral con estos diputados del 1% ha hecho que el debate se polarice,
y creo que eso ha contribuido también a este ambiente como de funa, de que nadie puede pensar. Yo creo, María Eugenia, que es legítimo tener visiones de justicia distintas, ¿no? Y en una sociedad plural como la nuestra, ya es normal que aquello pase, ¿no? Pero uno no puede creer que porque el otro tiene una visión de justicia distinta es una buena o mala persona, ¿no? Nosotros no somos ni buenos ni malos por eso. Yo creo que se ha perdido la lógica de los acuerdos, de poder sentarnos a conversar, de poder avanzar dentro de nuestras legítimas discrepancias que tenemos en una democracia. Y eso tenemos que solucionarlo con política, ¿no? Tenemos que solucionarlo con tratar de volver a poder sentarnos y denunciar, digamos, esta división, por así decirlo, del mundo entre bueno y malo. El gobierno tiene una gran tarea, que es la de resguardar el orden público, pero creo que la política también tiene una gran tarea de entender que tenemos que cambiar la frecuencia del debate, que tenemos que salir de las trincheras y que tenemos que tratar de sentarnos a conversar. Y yo creo que en la medida que la ciudadanía elija candidatos a convencionales constituyentes que tengan este sentido patriota, republicano, eso es lo más importante. Yo creo puede ser un camino para salir de esta crisis. Pero gente con alta experiencia intelectual y también, como en el caso tuyo, por ejemplo, experiencia laboral a nivel de derecho, porque la verdad que hay mucho tipo de gente que se está presentando moderado, exaltado, artistas con intenciones muy románticas, etcétera. Pero la verdad es que también cuando se elija este grupo constituyente pueden ser una serie, un porcentaje grande de militantes, de independientes, de moderados, de exaltados. Entonces la verdad, de derecha, izquierda, o sea, la verdad es que igual dentro de te vas a encontrar con una serie de gente con la que primero vas a tener que debatir, digamos, la regla del juego, por supuesto, y después habrá que debatir, ¿no es cierto?, qué se va a tratar primero y ponerse de acuerdo en los 2/3. Va a ser, ¿tú crees que esto va a durar los 2 años, efectivamente? ¿Que va a poder durar los 2 años? Es un súper punto, María Eugenia. Respecto a lo primero, yo creo que es relevante, a ver, no que en la Convención Constitucional participen exclusivamente expertos o abogados en temas de derecho, pero sí creo que es relevante que haya muchos. ¿Y por qué? Porque, a ver, la Constitución es por de pronto podemos decir un contrato social, fija más o menos quiénes somos como chilenos, hacia dónde queremos ir, y es una discusión respecto de, por así decirlo, nuestra alma nacional. Pero también hay más filosófico-político, qué sé yo. Pero también, y esto es muy relevante, la Constitución tiene una dimensión técnico-jurídica. La dimensión tiene efectos jurídicos, prácticos, concretos en la vida de las personas. La Constitución es la cúspide de la pirámide normativa. Debajo de la Constitución están las leyes, están los reglamentos, están los decretos, están las actuaciones del poder público, de las autoridades, y todas tienen que adecuarse a lo que la Constitución establece. Por lo tanto, la discusión constitucional no solamente política, abstracta, general, sino que también es técnico-jurídica. También es importante, digamos, cómo se redacta, cómo eso es armónico con el resto del ordenamiento jurídico, y por lo tanto, no es superfluo que en la Convención Constitucional, como humildemente creo yo que tengo esa herramienta, existan personas que tengan, ¿no?, las herramientas para poder ponderar de buena manera esos efectos técnicos jurídicos de la discusión constitucional. Eso una cosa. Y la segunda cosa, yo diría, María Eugenia, que si uno mira la experiencia comparada en procesos similares a este, uno se da cuenta que muy pocas veces, o casi nunca, duran tan poco como se pretende el proceso chileno, ¿no? Hay que recordarle a la ciudadanía que la Convención Constitucional va a durar 9 meses. Esos 9 meses pueden ser prorrogados por 3 más, es decir, puede ser hasta 12 meses, un año, pero mi impresión es que ese plazo se va a prorrogar aún más, ¿no? Yo creo que es difícil que en un año se pueda sacar esta tarea adelante, y tiendo a creer que la Constitución se va a reformar de modo tal de poder tener más plazo para redactarlo. Tú lo decías, hay que ponerse primero, para redactar estas reglas del juego, hay que ponerse de acuerdo en el reglamento, es decir, las reglas del juego para redactar las reglas del juego. Yo creo que esa discusión va a ser bastante larga, la verdad. A ti te gustaría trabajar, ya dijiste, en los puntos de regionalización principalmente, pero ¿hay algún punto que te gustaría también tratar de darle mayor énfasis, aparte de la regionalización, que va a definir muchas cosas, obviamente? Porque para mí, en este país, lo que falta es ese, o sea, el tema es ese, falta regionalización a viva voz. Afortunadamente ya empezamos a tener elección de gobernadores, etcétera, etcétera. Pero creo que es súper importante, digamos, ese punto. Pero ¿hay algún otro aspecto que te gustaría tocar? Porque van a salir muchos. Si tú ves este conglomerado de gente que puede salir de moderado, exaltado, independiente, independientes pro pacto, qué sé yo, etcétera, etcétera, izquierda, derecha, ¿qué otro punto te gustaría tratar? Sí,
yo creo que hay que entender que vamos a tener un debate constitucional, pero en paralelo también por de pronto el Congreso sigue funcionando, vamos a tener reforma social y por lo tanto la discusión en varios puntos se mezcla. Yo creo que además de esa elección, María Eugenia, y yo pretendo representar a la región de Valparaíso, nuestra primera prioridad tiene que ser volver a levantar a nuestra región, volver a crecer. Nuestras tasas de desempleo son las más altas a nivel nacional. Esto tiene que ver por de pronto con una agenda paralela al debate constitucional, pero ojo, también tiene que ver en parte con una discusión constitucional. Es cierto que el camino al desarrollo es complejo, ¿no? No existen recetas mágicas, es mucho más complejo de lo que uno puede prever, pero sí existen ciertas condiciones habilitantes que permiten ese desarrollo. Es decir, no son condiciones suficientes, no es que por tenerlas vamos a ser desarrollados, pero si es que no las tenemos, nunca vamos a ser desarrollados. Perfecto, ahí un punto. Y eso tiene que ver con la Constitución, la democracia, la certeza jurídica, fin a la violencia, crecimiento económico, responsabilidad fiscal. El diseño institucional de todo eso sí está en la Constitución. Esa sería primera cosa. Segunda cosa, tolerancia cero a la corrupción. Creo que tenemos que diseñar, la Constitución también se diseña en las excelente punto. Los órganos principales del Estado. Tenemos que diseñar instituciones transparentes, con sistemas de control, de rendición de cuentas. Los chilenos, creo yo, nos merecemos una política limpia, y tenemos que confiar en nuestros representantes y la discusión constitucional puede ser una buena oportunidad para eso. Tercero, derecho a vivir en paz. Yo creo que tenemos que repensar por completo nuestro sistema de persecución del delito a nivel de las facultades del gobierno, de los tribunales, que muchas veces son excesivamente garantistas, lo que hace el Ministerio Público, la Defensoría. Creo que tenemos que darle una vuelta por completo, no está dando el ancho, tú lo decías, el narcotráfico está carcomiendo ya muchas de nuestras instituciones sociales y cada vez más las políticas. Y diría dos cositas más, María Eugenia, como énfasis, ¿no? En cuarto lugar, creo que en el debate constitucional o en paralelo se tiene que avanzar en una agenda profunda de reformas sociales, pero tiene que ser en paralelo al debate constitucional. La Constitución dará un marco, pero esta es una Constitución más legislativa, que tiene que ver con lo que de verdad expresó la ciudadanía, ¿no? Y que tiene que ver con pensiones, salud, vivienda. Absolutamente, educación. Nuestra región, por ejemplo, es la segunda con mayor cantidad de adultos mayores en el país, claro. Es la región con más campamentos en el país y por lo tanto creo que no podemos caer en la tentación de discutir puras cositas abstractas en la nube, sino que también los convencionales tenemos que estar en la discusión pública respecto de cómo avanzamos las reformas sociales. Y finalmente, y esto quizá un poquito más filosófico-político, tenemos que reafirmar, María Eugenia, que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. Acá se van a poner en disputa dos visiones. Visiones que consideran, como yo, que el Estado es un instrumento al servicio de la persona, que la persona es anterior y superior al Estado. Somos anteriores al Estado. Por supuesto. Sin personas no existe Estado y somos superiores, tenemos una finalidad que es trascendente, metafísica. El Estado no es así. Por lo tanto, el deber del Estado es ser un instrumento a favor de nosotros, es respetar nuestra libertad y es ayudar al que lo necesita. Y por lo tanto, una de las reformas fundamentales que yo pretendo impulsar en la nueva Constitución es avanzar necesariamente en la modernización del Estado, llevar nuestro Estado del siglo XIX al siglo XXI, con especial énfasis en nuestros municipios, que sean instrumentos ágiles, útiles, eficientes, transparentes, con control, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y que dejen de ser una caja negra pagadores de favores políticos, María Eugenia. Excelente Juan Pablo. Estamos finalizando nuestra entrevista con Juan Pablo Rodríguez, candidato constituyente por esta región. Lo que me parece salvaje que esté en este tema Juan Pablo. Ya lo han escuchado, volvemos a entrevistarlo en otra oportunidad. Te agradecemos la entrevista de hoy. Había un solo punto que se alcanza a tocarlo cortito. ¿Sistema semipresidencial o presidencial, Juan Pablo? Sí, yo creo que yo prefiero un régimen presidencial. Creo que nuestra historia republicana enseña que los ensayos de parlamentarismo han fracasado. Sí creo que el régimen presidencial chileno merece ciertos perfeccionamientos, merece ciertos ajustes, pero creo que el problema de gobernabilidad en nuestro país, más que con el régimen de gobierno, tiene que ver con el sistema electoral, que hemos transitado un sistema proporcional en donde se ha atomizado, se ha distribuido, digamos, la torta parlamentaria, demasiados grupos que hace casi imposible gobernar, y yo transitaría hacia un sistema mayoritario en donde existan distritos más chicos, que gane el que tenga más votos, y terminemos con esta cuestión de los diputados del 1%. Perfecto. Yo creo que si somos capaces de avanzar en un sistema mayoritario, eso nos va a dar cierta gobernabilidad que va a permitir mejores políticas públicas y la posibilidad de llegar a acuerdos que con el sistema actual parece casi imposible. Ya estamos claros con ese punto también, Juan Pablo. Seguiremos más avanzando en una próxima entrevista. Te agradecemos el día de hoy
con nuestro Juan Pablo